Jim Carrey, Angelina Jolie, Brad Pitt, Anne Hathaway y algunos otros personajes de la vida del espectáculo, cantantes, actrices, actores, productores de televisión, pero también escritores como J.K. Rowling, gente de la política como Michelle Obama, han confesado que sufren de depresión o que en algún momento sufrieron de depresión. Hemos conocido historias tristes como la de Robin Williams, que lamentablemente nos han llevado a hablar de qué es la depresión. Pero ¿qué tanto sabemos de cómo detectarla en nuestro círculo cercano, de cómo poder atenderla y de cómo poder ayudar? Justo por eso, en esta ocasión hemos querido hablar del tema en Es la Entrevista. Yo soy Erika Salgado y te doy la bienvenida. En esta ocasión nos acompaña el doctor Alfonso Grajeda, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, exdirector del Centro Integral de Salud Mental en San Luis Potosí y socio de la Asociación Mexicana-Americana de Psiquiatría. Bienvenido, doctor. Hola, Erika. Buenos días. Gracias por la invitación. A ti y a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros, doctor, para hablar de un tema que ya lo decíamos, está un poco más socializado, hay cada vez más rostros o nombres de actores, de deportistas que están hablando del tema, pero que aún así hace falta entenderlo a mayor cabalidad y sobre todo poder atenderlo como es debido, que es el tema de la depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión es considerada una enfermedad médica, ¿sí? Hay condiciones biológicas ya muy bien estudiadas, muy bien analizadas, donde la persona que sufre depresión va a combinar ciertos signos y síntomas que van a generar principalmente, Erika, una disfunción en su vida diaria, ¿sí? Es decir, va a haber tristeza, va a haber alteraciones en la concentración, en la memoria, puede haber irritabilidad o enojo, alteraciones en el patrón del sueño, en su apetito, ¿sí? Y esto va a generar a largo plazo, si se complican las cosas, incluso hasta pensamientos de muerte y ideación suicida, ¿sí? Hay muchísimas hipótesis sobre el trastorno depresivo, de dónde viene el trastorno depresivo, y bueno, una de ellas es las cuestiones genéticas, hereditarias. Pero a ver, entonces, ¿es una cuestión física? Sí, claro, física biológica, que genera una disfunción en el aparato mental, que está en el cerebro. ¿Qué tan frecuente es? Muy frecuente. En México tenemos una prevalencia de hasta el 15% en personas, pero curiosamente aumenta esta prevalencia cuando hay una enfermedad médica asociada, como diabetes, como hipertensión, como lupus, como artritis, sí, que esto va a hacer que empeore el pronóstico de una enfermedad médica de base. Por ejemplo, se sabe que el paciente con asma llega a tener hasta el 50% de prevalencia con trastornos de depresión, ¿sí? Entonces, cuando se asocia a alguna enfermedad, el pronóstico de la misma enfermedad es muy desfavorable y además empeoran los síntomas depresivos. Ahora, ¿hay una población que esté en más riesgo? Es decir, un grupo de edad, algún género. ¿Hay alguna población que sea más vulnerable a padecer depresión? Sí, claro, las mujeres, ¿sí? Y aquí hay muchos aspectos que hay que analizar, no solamente la parte biológica. De la parte biológica creo que todos entendemos muy bien que la parte hormonal de la mujer cuando llega a la adolescencia, sí, pues, tienen cambios radicales en todo su funcionamiento biológico, al igual que los hombres, pero no en tan grado. Pero un aspecto que le afecta mucho a la mujer son las condiciones socioculturales que vivimos en nuestro país, ¿sí? La mujer sigue siendo una persona sumamente vulnerable en nuestro entorno. La igualdad no existe. Es un discurso político de que existe la igualdad. No existe eso en lo laboral tampoco. Sabemos que las mujeres siempre están en desventaja desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, aunado a los aspectos biológicos, ¿sí? Se sabe, por ejemplo, que existen datos de que el 20% de las mujeres que tienen un parto, ya sea por cesárea o por parto natural, ¿sí?, van a tener depresión. El 20% de ellas, ¿sí? La famosa depresión posparto. Claro, sí, pero además también hay otras implicaciones, por ejemplo, el síndrome disfórico premenstrual, ¿sí? Cada 28 días hay mujeres que tienen 3-4 días antes del primer día del sangrado, ¿sí?, datos de ánimo bajo, de irritabilidad, de alteraciones en la concentración en la memoria. No se diga en la perimenopausia o en la menopausia, ¿sí?, o cuando existe alguna alteración en el funcionamiento de las dinámicas de familia. ¿Sí? Las mujeres son un foco de atención que tenemos que tener muy cuidados por esta susceptibilidad que existe, ¿sí?, por las cuestiones tanto biológicas principalmente y culturales. A ver, quiero entender esta parte. Me dices, hay factores biológicos, digamos, que están ahí, y hay factores de género, como esto que pasa con las mujeres.
Pero hay una cuestión que pueda ser, que detone pues el problema a mayor nivel, es decir, que tal vez las características hayan estado ahí, pero que suceda algo que detone la depresión o cómo funciona. Sí, claro, lo que pasa es que la depresión actualmente se entiende desde varias aristas, ¿sí? Hay una parte genética o hereditaria, hay otra parte donde las hipótesis nos hablan de estructuras inflamatorias, una enfermedad, la enfermedad depresiva es como una inflamación crónica, ¿sí? Hay otros aspectos de la teoría monoaminérgica que tiene que ver con la serotonina, con la dopamina y noradrenalina, que muchos creemos saber bien. Me falta serotonina, por eso estoy deprimido. Pero realmente no es así como tan fácil que pensar, ¿no? Pero también hay cuestiones socioculturales, sociopolíticas que hacen que cuando se juntan estos ingredientes puede aparecer un evento depresivo. Quiero ponerlo en dos escenarios antes de que avancemos un poco más, doctor. Primero, a ver, ¿qué siente el paciente? ¿Cómo se manifiesta para el paciente la depresión? Bueno, primero, el primer dato de la depresión, y aquí voy a aclarar un punto, la depresión no es estar triste, ¿sí? La tristeza es una emoción natural que todos debemos de tener en algún momento de nuestra vida, ¿sí? No es lo mismo estar triste por alguna situación adversa que tuve el día de hoy, ¿sí? A tener una depresión. La depresión es la combinación de sí, ánimo bajo tristeza, con un dato bien interesante que se llama anedonia. La anedonia es la incapacidad de sentir placer por las actividades que antes disfrutábamos hacer. Si nosotros, Erika, tenemos ánimo bajo o tristeza y la anedonia por más de 2 semanas, es decir, por 2 semanas seguidas, entonces pudiéramos estar hablando de un trastorno depresivo mayor con cuestiones biológicas ya bien establecidas. Pero esto es nada más el pivote, es nada más la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque después vamos a empezar a tener alteraciones en la psicomotricidad. Si somos muy observadores, las personas que tienen una depresión clínica incluso se mueven un poquito más lento, ¿sí? La depresión afecta a estructuras del cerebro, unas que se llaman los ganglios basales, que son los responsables de nuestra motricidad. Pues afecta tanto la depresión de manera sistémica, de manera general, que afecta esta región, ¿sí? Afecta el sueño, podemos irnos a dormir muy bien a las 10, 11 de la noche, pero nos despertamos a las 3 de la mañana. Pero no nos despertamos a las 3 de la mañana porque tenemos que ir a trabajar, sino que a las 3 de la mañana abrimos los ojos y ya no conciliamos el sueño otra vez. O vamos al baño y ya no conciliamos el sueño. Este tipo de insomnio terminal es muy característico de las depresiones, a diferencia de los trastornos de ansiedad, que el ciclo de sueño cambia. Es decir, el paciente se va a dormir y no concilia el sueño. Le da a las 10, las 11, las 12, la 1 y hasta las 3, 4 de la mañana por fin concilia el sueño, pero a las 6 de la mañana se tiene que levantar a trabajar, ¿sí? Entonces, esto es más característico en el paciente ansioso que en el depresivo, que se va a la cama bien, duerme bien, pero a las 2, 3 de la mañana ya no puede conciliar el sueño. Va a haber alteraciones en el apetito, las personas pueden subir de peso o bajar mucho de peso. Puede haber alteraciones también en el deseo sexual, ¿sí? Las personas no tienen deseo sexual, ¿sí? Ni siquiera pasa por aquí el apetito sexual, ¿no? Entonces se van acumulando signos y síntomas que, si no se trata de manera adecuada, puede llegar a progresar hasta una ideación suicida. Ahora, ¿cómo se ve la depresión? Porque de pronto pensamos que es alguien que se la va a pasar llorando, etcétera, y cuando vemos como casos que se han vuelto muy emblemáticos de actores, de actrices, de gente de la política, etcétera, pues de pronto no encajarían en ese perfil. ¿Cómo se ve la depresión ante los demás? Y fíjate, esa pregunta es bien interesante, Erika, porque depende mucho del grupo etario, es decir, de en qué edad estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, los niños, la depresión infantil no se ve con llanto, ¿sí? Los niños deprimidos no lloran. Ah, caray, ¿cómo? Pues no, los niños cuando tienen una depresión médicamente hablado, no crecen como deberían de crecer en su estatura y en peso, ¿sí? Entonces tienen un retraso en su desarrollo. Y es un error que tenemos muy grande los médicos, que el niño o la niña que no crece, pues hay que ponerle hormona de crecimiento. Sí. Cuidado, ¿sí? No va por ahí. Puede ser que el niño o la niña esté teniendo un trastorno depresivo y lo esté manifestando biológicamente de esa manera. ¿Sí? En los adolescentes, por ejemplo, empezamos a ver el consumo de sustancias, ¿sí? Alcohol, marihuana, cocaína, donde este consumo empieza a generar ya disfunción en su vida diaria, ¿sí? Empieza a haber un rendimiento académico disminuido, alteraciones en sus actividades diarias como el deporte, como la socialización, la relación entre sus familiares, ¿sí? En el adulto, bueno, esta parte de la anedonia y la tristeza, ¿sí? Y además
Puede haber otros síntomas neurovegetativos, alteraciones en la concentración y la memoria, pero también en el adulto mayor, ¿sí? En el adulto puede presentar la depresión con síntomas somáticos. Es decir, el adulto mayor no te va a decir que está triste o que la señora está triste porque acaba de fallecer su esposo con el cual duró 30, 45 años, sino van a empezar a tener dolores, ¿sí? En la rodilla, en la pierna. Entonces, cuando llegan a la exploración médica, pues no encontramos realmente si tiene alguna enfermedad en ese brazo, en ese hombro, en esa pierna, en la espalda, ¿sí? Sino que vamos a tener que hacer una inspección muy adecuada sobre los síntomas afectivos. Y otra parte en el adulto mayor es que la depresión se ve como una pseudodemencia. El adulto mayor empieza a olvidar cosas y entonces rápidamente pensamos, es una enfermedad de Alzheimer. No es cierto, no siempre es un Alzheimer. Se nos pueden olvidar cosas y más en el adulto mayor cuando estamos deprimidos. Curiosamente, las personas que empiezan con un cuadro depresivo y empiezan con alteraciones en la atención, en la memoria o alteraciones en el juicio, empezamos una dosis de un muy buen antidepresivo. Que hago un paréntesis, Erika, los antidepresivos no son adictivos, no son drogas, los venden en las farmacias sin recetas, ¿sí? No hay ningún antidepresivo adictivo, ¿sí? Y empezamos el medicamento antidepresivo y curiosamente la memoria y la atención en el adulto mayor empieza a mejorar. Regresa. No había ninguna demencia, ¿sí? Entonces depende en qué grupo de edad estamos hablando para saber cómo se ve o no la depresión. ¿Cómo lo diagnosticas? Porque con lo que nos has dicho se puede confundir con un montón de cosas en cada una de las etapas. ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata? Lo principal es que siempre tenemos que investigar la parte médica, Erika. Eso es fundamental, ¿sí? Tenemos que pedir estudios de sangre y orina a nuestro paciente porque hay muchas condiciones médicas que pueden simular depresiones. Te voy a poner un ejemplo. Las personas que tienen una deficiencia en la vitamina D o que tienen alteraciones en el funcionamiento de la tiroides, principalmente hipotiroidismo, pueden manifestar depresión. Si nosotros no somos muy cautos y no pedimos estudios médicos y hacemos una buena exploración física al paciente, se nos puede ir el diagnóstico de una enfermedad médica y dar antidepresivos cuando realmente ese paciente no tenía ninguna depresión. Pues lo primero es estudios médicos. Cuando la parte médica está bien, es decir, hígado, riñón, corazón, tiroides está bien, ¿sí? Y aún así prevalecen los síntomas afectivos, entonces ya podemos hablar de que se trata de una depresión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos dos partes. La parte clínica es lo que el paciente nos platica, nosotros como psiquiatras, los signos y los síntomas que el paciente o los familiares nos refieren en la consulta. Y la otra para fines de investigación, que son datos más objetivos, datos más crudos, más claros, es por medio de escalas clinimétricas. El problema de la escala clinimétrica es que sí nos va a dar puntos o estadios de la gravedad de la depresión, pero muchas veces perdemos la parte empática para con el paciente. Entonces el paciente va a llegar y pues sí, pues me hicieron unas preguntas, me hicieron 25 preguntas de depresión y me dieron una receta, pero el doctor ni siquiera me escuchó. Y entonces esa es la parte inhumana de la medicina, ¿no? Que es muy valioso para la parte de la investigación, claro que lo es, ¿sí? Pero para hacer el diagnóstico de depresión, hoy por hoy en todo el mundo el diagnóstico es clínico, es decir, la relación médico-paciente, cómo dice el paciente las cosas, en qué momento de su historia de vida lo dice, a qué velocidad lo dice y cómo lo dice. Ahora, quiero detenerme en la parte del entorno familiar, social, etcétera. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está deprimida? Y lo quiero dividir en las diferentes etapas de la vida que nos planteaste. Como mamá, como papá, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo, mi hija está deprimido o deprimida? Fíjate que es complicado porque por la relación que tenemos, ¿sí? Los que tenemos hijas o hijos, muchas veces por la convivencia tan cercana que tenemos, se nos van de la mano esos signos y síntomas. O decimos, es que está en la pubertad, es que está en la adolescencia, es normal. ¿Cómo nos damos cuenta? O está haciendo berrinches, por ejemplo, ¿no? Uy, sí. El parámetro que nos vamos a dar cuenta es ver el funcionamiento del paciente. Cómo funcionó desde que era niño, cómo fue su evolución de desarrollo psicomotriz, cómo socializaba, cómo era su conducta, ¿sí? Cómo platicaba. Un dato bien importante es, por ejemplo, la información que nos dan en las escuelas, ¿no? En el kinder, en la primaria, y cómo va mi hijo desde el punto de vista académico, sí es importante, pero también la parte social es sumamente importante, ¿no? Los niños con depresión empiezan a aislarse un poco, ya no empiezan a jugar con sus amigos como antes. Empiezan a tener alteraciones. Oye, pero eso no llama la atención en el sistema educativo, porque al contrario nos van a decir súper buen portado, ni habla. Eso es un problema serio. ¿Por qué? Porque ahorita que somos adultos, espero que mis hijas no me estén escuchando ahorita porque están en la escuela, pero la realidad es que le damos mucho valor a la parte académica, ¿sí?
Y curiosamente vemos en la consulta adultos que llevan una vida académica excepcional, pero son personas sumamente ansiosas, ¿sí? Por esa perfección que buscaron toda su vida. Entonces, es sano tener puros dieces, pues hay que poner la balanza, ¿no? Hay que ver qué está pasando. Sabemos actualmente que la socialización es una capacidad importantísima al ser humano. Le va mejor a una persona que es sociable en cualquier aspecto de la vida a la persona que no es sociable. Ya nos decías, un foco de alerta, retraídos, aislados. ¿Cuáles serían los demás? Aislados, por ejemplo, irritables, muy poco tolerantes a la frustración. Sí, es un dato importantísimo. Después de la pandemia lo observamos en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes actualmente tienen muchos problemas en la tolerancia a la frustración, en el seguimiento de los límites. Sabes que la clase es a las 7 en punto de la mañana, a las 7:05 ya te pasé lista, y no toleran esa parte de la frustración, ¿no? Y vemos, hacemos un análisis, hay una depresión escondida que nunca se ha tratado, ¿no? Otra parte es el consumo de las sustancias. Hay personas que consumen alcohol, que fuman, por ejemplo. Oye, pero nada más vapea. Porque hay muchos papás que lo dicen, ¿no? No fuma, vapea. No importa, porque el vapeo también puede ser un dato de ansiedad que está escondido, como una adicción al vape. Y realmente no es una adicción. Cuando hacemos el análisis, caray, pues empezaste a fumar vape porque estás reprobando cálculo y matemáticas. Como no pasas la materia, empezaste a incrementar el consumo. Entonces, damos un tratamiento para la ansiedad, por ejemplo, o para el trastorno mixto, porque puede prevalecer la ansiedad con la depresión, y entonces el consumo de las sustancias empieza a disminuir. Puede haber un combo en la misma persona. Claro. Ansiedad y depresión. Por supuesto. Y es muy común, es lo más común, más que la depresión pura o que la ansiedad pura. ¿Por qué? Porque el estar ansioso constantemente, a final de cuentas, hace que disfunciones y que caigas en depresión. Y el paciente con depresión puede tener también alteraciones sindromáticas de la ansiedad. Ahora, en personas de edad adulta, luego el argumento constante es, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no, es que está premenopáusica o menopáusica, no tiene nada, no le hagas caso. ¿Cómo distinguimos como entorno cercano a una persona que está deprimida en una edad adulta? Sí es que sí tienen, ese es el problema. Que, por ejemplo, regreso a los estudios clínicos. Estudios de laboratorio de sangre, de orina, una resonancia, una tomografía, y entonces médicamente hablamos de que no, pues no tiene nada. Y es bien triste ver cómo los médicos actualmente siguen haciendo eso. No, pues aquí en tus estudios no tienes nada. No, sí tienes. El ser humano, Erika, somos una parte biológica, una parte espiritual, que no estoy hablando de la religión, y otra parte emocional. Y muchas veces en el campo médico nos pasamos en la parte biológica nada más, y descuidamos la parte espiritual y la parte emocional. Cuando vienen alteraciones afectivas en la mujer, por ejemplo, 4 o 3 días antes del sangrado de la regla, empieza a tener alteraciones en el apetito, por ejemplo. Empiezan a comer más carbohidratos, azúcares, panes, galletas, pan dulce, claro. ¿Sí? Más irritables, más poco tolerantes. Y entonces, caray, pues no está normal eso, porque en esos 3 o 4 días se pudo haber conflictuado muy fuerte con sus hijos, con su familia, en su entorno laboral, y eso lleva a un problema a largo plazo, ¿no? Entonces, no es normal que esté así la mujer, porque son días en los que sufren muchísimo las mujeres. Entonces, se hace una historia clínica, como todos los médicos tenemos que hacer, y vemos qué días exactamente está pasando estos cuadros afectivos, y vemos si la paciente amerita o no algún tipo de tratamiento. Porque bien es cierto que no todos los pacientes con alguna cuestión afectiva o emocional van a requerir medicamento. ¿Sí? Hay personas que con una muy buena psicoterapia, sin uso de medicamentos o fármacos, van a poder salir de ese cuadro. ¿Sí? ¿Cómo distinguimos la diferencia? Porque luego creo que se ha vuelto un tema también muy banalizado, en donde la gente dice, es que seguro está deprimido o está deprimida, y pensamos que van a salir adelante por sí solos, que va a ser muy fácil, ¿no? E incluso aquella frase de, échale ganas. Es que estoy triste, échale ganas, o ya no estés triste, como si con eso cambiaran las cosas, ¿no? Entonces, te quiero preguntar de esa perspectiva, a ver, ¿en qué momento determinas que se trata de una situación en la que realmente el entorno social tal vez puede ayudar, que la persona puede salir adelante por sí sola? ¿En qué momento necesita una terapia? ¿En qué momento necesita ya un tratamiento médico? Porque creo que también esto que decías, ¿no? Hay mucha gente que se autodiagnostica y va y se compra unas pastillitas y dice, yo ya me siento de maravilla, pero ¿qué tanto realmente está cambiando, está mejorando? Claro, el análisis aquí es bien importante. Nosotros en el campo de la psiquiatría trabajamos desde la comprensión de un modelo, que es el modelo biopsicosocial. ¿Sí? Es decir, nosotros analizamos los signos y los síntomas médicos, repito, los estudios de laboratorio de sangre y orina, ¿sí? Pero también analizamos la parte de las dinámicas de la familia, ¿sí? ¿Cómo está el entorno donde vive?
cómo son las características del trabajo donde estás, qué horario tienes, cómo son tus compañeros de trabajo, quiénes son tus compañeros de trabajo, cómo han sido tus relaciones interpersonales de amistades, de noviazgos, de matrimonio, para saber a pinceladas cómo está la estructura de la personalidad del paciente que tenemos enfrente. Y con eso poder predecir hasta cierto punto si ese paciente va a tener un buen pronóstico o no. Algo que nos ayuda mucho en el pronóstico de las enfermedades mentales, principalmente de la depresión, es tener una muy buena red de apoyo. No solamente familiar, sino personas que tienen amigos de toda la vida, por ejemplo. Pues tenemos 2 o 3 amigos que son amigos desde la primaria, por ejemplo. Esa red de apoyo la reactivamos, que ahí ha estado siempre, ¿sí? Y son quienes van a apoyar con ese paciente. El paciente que no tiene amigos, el paciente que se conflictúa en todos lados, que tiene relaciones interpersonales muy complejas, pues el pronóstico va a ser un poquito más difícil, que muchas veces a lo mejor con el antidepresivo no lo vamos a poder ayudar. Ahora, curiosamente, el 60% de las personas con depresión, solamente el 60% van a responder de manera adecuada a antidepresivos, ¿sí? Entonces implica también que esa persona sea una persona disciplinada, que haga ejercicio todos los días, ¿sí? El ejercicio es el mejor medicamento antidepresivo que hay hoy por hoy, ¿sí? En cada consulta de psiquiatría tenemos que recomendar esto a los pacientes. El ejercicio diario, ¿sí? La nutrición sana, ¿sí? Cuando un paciente se nutre bien, hace ejercicio diario, tiene un muy buen patrón del sueño, es decir, todos los días se duerme a la misma hora, se despierta a la misma hora, el pronóstico va a ser muchísimo mejor que el paciente que no tiene esa disciplina en sus indicaciones. Me voy a detener en varias cosas que has dicho, pero voy a tratar de desmenuzarlas de a poquito. A ver, primero, ¿la depresión se cura o se controla? Fíjate que la depresión, si tú te echas un clavado en la literatura, la definición de depresión la marca como un trastorno recidivante. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento de la vida puede regresar. Hay personas que tienen un episodio depresivo, se les da un tratamiento con medicamentos, se va a una muy buena psicoterapia. Después de 1 año, 2 meses sale en tratamiento de psicoterapia y medicamentoso, damos alta al paciente y se va y nunca regresa, ¿sí? Nunca vuelve a tener depresión. Pero también hay otra población que va a tratamiento, hace todas las indicaciones que se solicitan, lo damos de alta, para los 5 años regresa, ¿sí? Como una cuestión, como si se reactivara la depresión. Cuando hacemos el análisis de esta población, la mayoría de ellos tienen antecedentes de los familiares, ¿sí? Las enfermedades psiquiátricas, depresión, ansiedad, trastorno psicoconvulsivo, esquizofrenia, trastorno bipolar, como todas las enfermedades médicas, tienen componentes genéticos hereditarios bien importantes. Entonces, si mi mamá es una mujer depresiva y yo hago un cuadro depresivo, yo puedo tener riesgo de que en algún momento regrese mi depresión a pesar de haber tomado el medicamento hace 5 años, ¿sí? No se sabe si podemos curar a una persona con antecedentes familiares de depresión, pero sí podemos ayudarlo a controlar sus síntomas y que sea más funcional. Hay personas, te repito, que sí tienen esa liberación del cuadro afectivo, que nunca más requieren medicamento, pero otros que sí tienen que estar tomando tratamiento de manera constante. Hablabas de hábitos y de alimentación, y yo te lo pregunto a la inversa. ¿Hay alguna práctica o algún alimento que nos haga más propicios a la depresión? Sí, los carbohidratos, ¿sí? Todos los alimentos que tienen estructuras proinflamatorias ayudan a que... Danos ejemplos. Por ejemplo, los carbohidratos, ¿no? Las harinas, ¿sí? Los alimentos procesados, ¿sí? Que están multiprocesados, ayudan a que tengamos factores metabólicos que hagan factores proinflamatorios, como el paciente que se infarta, por ejemplo, son pacientes que se van a deprimir tarde o temprano. Lo mejor que podemos utilizar en el campo de la salud mental son los alimentos ricos en omega 3. ¿Sí? Que aparte son protectores del sistema nervioso central. Salmón, Danos por ejemplo, receta. ¿no? Salmón, los pescados, ¿sí? La dieta, por ejemplo, que llevan en Asia, la dieta mediterránea, por ejemplo, ¿sí? Nueces, por ejemplo, frutas secas, son muy saludables para el entorno de la salud mental, ¿sí? La comida rápida, por ejemplo, es lo opuesto a las condiciones de la salud mental, ¿sí? Ahora, en hábitos, ¿cuáles son esos hábitos que nos conflictúan más o que nos hacen más propensos a la depresión y cuáles los que nos ayudan a que no seamos tan propensos? La organización, ¿sí? No le damos prioridad a nuestra salud mental, esa es la realidad, ¿sí? La salud mental no es una prioridad para nosotros como cultura, ¿sí? Incluso desde el punto de vista gubernamental no hay recurso para salud mental, nadie la ve hasta que no nos toca a nosotros mismos, ¿no? Si nosotros aprendemos desde la educación básica, desde la primaria, por ejemplo, a llevar una educación
sana de nuestros hábitos higiénicos del sueño, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto, Erika? Bueno, todas las medidas que hacemos para dormir bien. Dormirnos a la misma hora. Si hacemos ejercicio, no hacer ejercicio tan tarde. Lo más recomendable es que tú acabes tu rutina de ejercicio por lo menos 2 horas antes de la hora que te vas a dormir. Si empiezas a hacer tu rutina de ejercicio a las 8 de la noche y te duermes a las 10 de la noche, entonces el sueño se va a afectar. O entonces no hago ejercicio, sí, se hace ejercicio, pero trata de hacer el ejercicio lo más temprano que puedas, ¿sí? Otra cosa, las bebidas azucaradas, ¿no? Somos un país donde el consumo de las bebidas azucaradas de la industria refresquera se da más que la leche, ¿no? O que el agua purificada, por ejemplo, por los costos que implican, ¿no? Sí. También otro punto importante es las dietas, ¿no? Somos como cultura, es muy fácil que se nos hace tarde, nos malpasamos, que es un término que usamos mucho, no desayunamos, comemos algo, pero en la noche vamos y nos echamos 12 tacos. Sí, claro. ¿Sí? Es una comida rica en carbohidratos, muy calórica, y que en la noche bajen alteraciones en el sueño. Entonces, si nosotros hacemos nuestra última comida a las 6 de la tarde, por ejemplo, una dieta rica en proteínas, ¿sí? Protegemos más a nuestro sueño y a nuestra salud mental. Vámonos a la parte más dura. A ver, se ha vuelto una frase muy popular decir, anda depre, y decirlo como algo mínimo, ¿no? No pasa nada. Pero, ¿qué pasa si una depresión no se trata, no se atiende, no se diagnostica? ¿Qué tan grave puede ser? ¿Hasta dónde puede llegar esa depresión? Hay muchos aspectos. Si la depresión aparece y no hay un entorno saludable para esa persona, no hay una buena red de apoyo y avanza, y además hay factores condicionantes sociales, culturales y genéticos, el paciente puede llegar a tener pensamientos suicidas, ¿sí? Y del pensamiento suicida brincamos a la planeación y al intento de suicidio. Es lo más grave que tenemos. De hecho, el intento de suicidio es la urgencia que tenemos los psiquiatras por naturaleza. Un paciente que se quiere suicidar, que está pensando ya en suicidarse, es que hay un trastorno grave, ya sea de depresión, ¿sí? O un trastorno más grave como esquizofrenia o un trastorno bipolar, que hay que tratarlos de manera, voy a decir un término, agresivamente, con medicamentos, e incluso hay que internarlos en los hospitales generales para ayudar a mitigar el pensamiento suicida. Hay medicamentos que ayudan a bajar ese pensamiento, que son muy seguros, son muy eficaces, pero si no tratamos una depresión, se puede complicar desde el punto de vista psiquiátrico a la ideación suicida. ¿Hay señales de alerta antes de que esto suceda? Es decir, nos toma por sorpresa ese de, de un momento a otro tomó la decisión e intentó atentar contra su vida, ¿o sí hay señales de alerta que tendríamos que estar observando? Es complicado porque la realidad, si somos muy estrictos, sí hay señales de alerta. Primero, la herencia. Si nosotros en nuestra familia sabemos que hubo un tío, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo que consumó el suicidio, tenemos que abrirlo en la mesa. Tenemos que decir, el tío Juan falleció por suicidio. ¿Por qué? Porque es genético. No tuvo un accidente, nada disimulado, hablarlo como es. Como son las cosas, ¿sí? Y los mexicanos somos muy, no hables de eso, mejor que le dio un infarto. No, el tío se suicidó, se aventó a las vías del tren, ¿sí? ¿Por qué? Porque tristemente vemos que después de 3, 4 generaciones, el nieto de 6, 7 años amanece fallecido por suicidio. Ah, caray, ¿cómo no? Pues es que había una fuerte tendencia genética al suicidio, pero nunca se habló, ¿sí? O empezamos a ver que hay un incremento en el consumo de sustancias, en la falta del funcionamiento individual, o en adolescentes empezamos a ver, gracias a la red de apoyo, que empieza a haber mensajes en Facebook o en Instagram, ¿sí? De frases de muerte. Estaría mejor el mundo sin mí. Entonces son alertas, caray, ¿sí? Y el amiguito le habla a la mamá, oye, pues fíjate que mi amiguita está publicando esto, sí, entonces activamos los servicios de urgencia y a ver qué está pasando, ¿no? Pues sí, lleva 3 kilos abajo de un mes, ya no está comiendo, en la escuela está sufriendo bullying, tal, y entonces empezamos a hacer todo ese análisis donde vemos el niño, el adolescente, el adulto que ya está en algún riesgo de tener un suicidio. El problema, Erika, es que sigue siendo tan estigmatizada la salud mental y los tratamientos psiquiátricos que cuando nosotros vemos que está la amenaza latente de suicidio y recomendamos la hospitalización, los familiares no siguen la indicación, ¿sí? Y a los 2-3 días se consume el suicidio. ¿Qué tenemos que hacer como personas cercanas, familiares, amigos, cuando empiezas a notar algo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Porque creo que intención puede haber de muchísimas personas, pero no sabemos qué tenemos que hacer.
La parte importante es la apertura. Estamos en casa, estamos en la hora de la comida, viendo una película. Tenemos que hacer que entre nuestra familia, entre nosotros mismos, nos estamos a gusto de platicar nuestras emociones. ¿Sí? No es fácil hablar de las emociones porque nadie nos ha enseñado a hablar de nuestras emociones. Si nosotros logramos generar ese lado de la empatía con nuestros seres queridos, entonces nuestros hijos, nuestros primos, nuestras parejas pueden acercarse con nosotros y empezar a hablar de estos temas tan complicados. Y cuando exista ya una situación afectiva donde ya no está en control de la misma persona, entonces ya podemos recurrir a los servicios de salud mental. Pero sí tenemos que hablar de la salud mental en todas las edades. En las escuelas tienen que llevar los niños materias básicas, ¿sí?, de las emociones, de por qué pasan las emociones, por qué te sientes frustrado, por qué te sientes irritable, qué está pasando en tu casa para que te sientas así. Sí, muchas veces no lo hablamos. Oye, pero es que estamos en una cultura mexicana donde, a ver, los papás no lloran, donde las mamás no están tristes, es que están ocupadas, donde, o sea, como que no nos sentimos en esa libertad o pensamos que les vamos a hacer daño si alcanzamos a decirles que estamos cansados, que estamos enojados, que estamos tristes, etcétera. Como que no hemos roto esta barrera, pero me llama mucho la atención lo que tú decías. Si nosotros no se los manifestamos y no les ponemos nombre a nuestros sentimientos, ¿cómo esperamos que ellos lo hagan? Claro, sí, claro, por supuesto. Y esa es la parte de la apertura, ¿no? Hay que hablar sin juzgar. Porque muchas veces, ay, ¿cómo va a estar? Escuchamos, pero no juzgamos. Claro, ¿cómo va a estar triste porque se terminó tu relación de noviazgo, no? Y entonces minimizamos ese discurso y entonces, pues si tú me contestas eso, pues ya no te sigo platicando. Pero yo me siento tan triste, por ejemplo, la pérdida de una mascota es muy doloroso. Claro. Y muchas personas, ¿cómo va a estar triste? ¿Cómo va a estar deprimida o deprimido porque se murió tu perrito? Pues tú no sabes qué vínculo había con ese perrito, ¿no? Qué vínculo afectivo tan fuerte como un hijo. Y muchas veces como cultura, como sociedad, nos burlamos del término de perrijo, ¿no? ¡Ay, qué ridículo, qué ridícula! No, mucho cuidado, porque para su entorno eso era una gran canalización afectiva. Entonces, si nosotros escuchamos sin esa parte de juzgar, entonces podemos ayudar mucho. En el entorno educativo, en el entorno laboral, a ver, yo nunca he escuchado de un permiso o de una justificación de una falta por un tema de depresión. ¿Existe? Depende de la escuela, depende del colegio, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, obviamente en las recetas cuando se da el medicamento o cuando se expiden certificados médicos, se les explica pues, que el alumno o la alumna va a tener un tratamiento de psicoterapia, ¿sí? O tiene que ir a sus consultas mensuales de psiquiatría y ahí se accede. La realidad es que es muy difícil, pero es más difícil en las partes laborales, ¿sí? En los trabajos principalmente institucionales es un infierno para las personas. ¿Por qué? Porque sin hablar mal de las instituciones de salud, tienes que ir a una institución de salud donde te vas a tener que formar 8 horas para pasar con un médico general, ¿sí? Y él valorar si requieres una atención psiquiátrica o no. Las citas, por la cantidad de pacientes que hay, te las dan en 3-4 meses. El cuadro afectivo en 4 meses, Erika, ya se empeoró por donde quieras ver. Claro. Una receta particular de un médico particular en los trabajos no te lo aceptan, ¿sí? Entonces tiene que ser una receta, un médico institucionalizado, ¿sí? Para que te empiecen a hacer caso. No, además supongo que debe existir este miedo de si les digo que padezco depresión no me vayan a correr. Claro, y deja tú eso, el problema es que cuando nos piden certificados médicos, nos los piden con diagnósticos, y el problema es que esos documentos llegan a personas, ¿sí? Que no son ni éticamente ni cultamente, y esa información confidencial la usan para perjudicar al mismo trabajador. Entonces son condiciones donde hay mucho cuidado. Por ejemplo, hay medicamentos que son coadyuvantes para los antidepresivos, que son los antipsicóticos atípicos. Si tú ves el nombre antipsicótico, entonces estoy psicótico, estoy loco o loca. No, espérate. El antipsicótico a dosis bajas funciona para que la depresión salga más rápido. Y entonces, si yo expido una receta con un antidepresivo y un antipsicótico y alguien revisa esa receta y dice, es que ese medicamento que tomas es para esquizofrenia. Y empiezan a discriminarte por la falta de la cultura, ¿sí? Por falta de conocimiento. Entonces son cuestiones que como país tenemos que ponernos muchísimo las pilas porque estamos en pañales. Finalmente, doctor,
Si empezamos a detectar estos foquitos de alerta que ya nos dijiste, si empezamos a notarlo, ¿por dónde empezamos? ¿Por hablar con la persona, por llevarlo directamente a una atención psicológica, a análisis, a un diagnóstico? ¿Por dónde empezamos? La parte principal, Erika, es que es bien importante este tip que les voy a dar aquí todos, ¿no? No tienes que ser ni psicoterapeuta, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni psicóloga para empezar a detectar esa parte. Hay una técnica en las psicoterapias que es la escucha activa, ¿sí? Una persona que tú detectas como que algo está mal, como que siempre está irritable, está bajando de peso, no duerme bien, es llegar a encontrarla o encontrarlo en un momento donde esa persona explique y platique. Y nosotros nada más con el contacto visual y escuchando, sin emitir ningún juicio. Esta parte de la escucha activa tiene una resolución importante efectiva. Cuando nosotros nos sentimos escuchados, nada más escuchados, no estamos obligados a dar un tip o un consejo, porque muchas veces es que, ¿qué le digo? No le digas nada, nada más escucha. Cuando escuches a esa persona que tiene algún sufrimiento emocional, te va a dar información importante donde tú vas a poder decidir si valdría la pena una valoración médico-psicológica. Pero no es una fase. No es que primero hay que ir con el psicólogo y luego con el psiquiatra. O si vas con el psicólogo estás menos peor que si vas con el psiquiatra estás más peor. No, eso no existe, ¿sí? Pero si tú me preguntas a mí, yo digo, sí, lo principal es revisar cómo está funcionando esa persona. En lo interpersonal, en lo individual, en la esfera social, en la esfera académica, en la parte financiera también. Y entonces, si existen datos biológicos, repito, pérdida de peso, alteraciones en la concentración, en la memoria, irritabilidad, alteraciones en el sueño, ¿sí? Nos está hablando algo de biológico, algo que requiere un tratamiento médico, ¿sí? En ese caso, bueno, sí hay que canalizarlo a psiquiatría. Pero si en estas esferas no se observa tanta disfunción, ¿sí? Que sigues yendo a trabajar, ¿sí? Estoy consumiendo mis alimentos, sigo haciendo ejercicio, pero aún así tengo alteraciones que me interactúan de manera anómala con las personas que quiero, entonces sí podría ser en la primera instancia una muy buena psicoterapia. Pero mucho cuidado porque también estamos en una crisis donde no hay profesionales en salud mental y hay personas que no son psicoterapeutas. Los psicoterapeutas hacen un posgrado, ¿sí? Un psicólogo general, un psiquiatra general no son psicoterapeutas. Entonces, si es mucho cuidado, hay que saber con quién vamos. Claro. ¿Sí? Muchas veces, pues es que fui con un charlatán. No, pues que tú no te fijaste que no tenía ni siquiera certificados de un psicoterapeuta. No, pero es que es psicólogo, es psicóloga. Pues sí, pero eso no te hace psicoterapeuta. Si tiene una maestría o un doctorado en psicoterapia, perfecto, estás en buenas manos. Oye, que es un psiquiatra general que solamente me da medicamentos, aguas, ¿sí? Y la parte de la psicoterapia. Entonces también tenemos que ser muy hábiles de con quién nos vamos a acercar a pedir esa atención médica. Por eso nos hemos acercado contigo, doctor Alfonso Grajeda. Te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo y ojalá podamos tener más encuentros para hablar pues, de otras enfermedades también que quedan ahí y que de pronto no se han socializado tanto como es el tema de la depresión. Te agradezco mucho, doctor. Erika, a ti, muchas gracias y gracias a todo tu auditorio. El doctor Alfonso Grajeda platicando con nosotros. Vivir la depresión de manera silenciosa, aislado, nunca será un buen camino. Lo mejor es hablarlo con nuestro círculo cercano, con nuestros amigos, buscar la asistencia médica y así poder encontrar la manera de superarlo. Yo espero que esta charla te haya sido de utilidad y por supuesto recibo todos tus comentarios y sugerencias para seguir tocando en este programa que es La Entrevista.